Capítulo 5 de Mateo, por favor, saque su Biblia, ábrala y tenga la lista. Y vamos a continuar con las bienaventuranzas. Es bueno darle una repasadita a esos pasajes que nos parecen muy familiares o muy conocidos, pero de pronto no descubrimos las riquezas que hay detrás de cada versículo, detrás de cada idea, detrás de cada frase y naturalmente la intención de Jesús con respecto a citar esas bienaventuranzas que las traducciones nos ayudan mucho para tratar de entender también el significado de ellas, porque en la versión que ustedes y yo manejamos, la más común, dice bienaventurados, pero las otras versiones dicen dichosos los que, y en otras es Dios bendice a, y en otras dice bendecidos los que. Entonces es un término bastante profundo y no solamente es el hecho de decir bienaventurado, es más allá de solo bienaventurado. Antes de leer vamos a orar y que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos dé capacidad. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de eso, de sabiduría, ¿qué? ¿Se vaya a la Universidad Autónoma de México o al Politécnico Nacional? No. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos, para que no piense usted que el Señor hace acepción de personas y que tiene sus consentidos. No, la da a todos y la da abundantemente aparte y sin reproche. Y sin reproche significa que por más testarudos, por más duros de cabeza, nos lo da de todas maneras la sabiduría. Qué bueno es Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti. Buscamos tu rostro, Señor, como dice la Escritura. Y gracias por darnos esta bendición, Señor, de encontrarnos contigo aquí en el Centro de Fe a través de la oración, de la palabra, de la adoración, de la comunión unos con otros y de todos los medios que tú has dispuesto, Señor, para que tu pueblo, para que nosotros, Señor, recibamos de ti bendición. Te damos gracias por todos mis hermanos que ya están aquí. Y también te pedimos por aquellos que aún no llegan, Señor, por cuestiones de distancia, cuestión de transporte y el trabajo, Señor. Pedimos que los ayudes para que los que se han propuesto estar acá y recibir palabra, recibir bendición y también ofrecer su gratitud a ti, lo hagan, Señor, sin inconvenientes. En el nombre de Jesús, ayúdanos también mientras estudiamos la palabra y danos entendimiento, Señor, para que todo lo que meditemos en ella no solamente sea conocimiento, sino sea la experiencia práctica y que todos mis hermanos en este auditorio, Señor, puedan considerar conmigo que somos dichosos de haberte conocido, que somos dichosos de haber sido encontrados por ti, que somos dichosos de tener, Señor, estas enseñanzas, que somos felices, Señor, por cuanto tú nos has enseñado por tu palabra, que muchas de esas promesas son, Señor, para tu pueblo, son para tus hijos, son para los que te buscan y para los que te aman. Señor, ayúdanos a entender la palabra y ayúdanos también, Señor, para que esa comprensión de la misma nos lleve a los lugares prácticos, Señor, al trabajo, a la casa, a la escuela, a las relaciones familiares, donde quiera, Señor, y que ahí podamos poner en práctica lo que aquí aprendemos. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 5 entonces de Mateo, vamos a leer los primeros 12 versículos de nuevo. Los primeros 12 versículos. Todos conmigo, si quiere hacerlo en voz alta, es para su provecho. Si quiere hacerlo en su mente, hágalo si quiere. Pero yo siempre he dicho que cuando lo hace en voz alta puede aprovechar y recibir la palabra por varios sentidos y no solamente por la vista. La puede recibir por el oído y también la puede recibir por la boca, porque mientras la confiesa, la recibe. Mientras la ve, la recibe, y mientras la escucha, la recibe. Así que háblese a usted mismo y léasela. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué precioso. Pueden sentarse. Y mire que me quedé yo con la espinita cuando estábamos viendo el martes anterior, hace 2 semanas, por la cuestión de la semana de santificación, hace 2 semanas, en la primera bienaventuranza o la primera declaración de dicha para los pobres en espíritu. Porque dije, ¿quién más citó esa parte de los autores de la Biblia? Y bueno, Marcos no dijo nada de las bienaventuranzas, Juan tampoco dijo nada de las bienaventuranzas, pero Lucas sí escribe algo de las bienaventuranzas. Y para mi sorpresa, Lucas no dice los pobres en espíritu, solo dice bienaventurados los pobres. Así, llanamente, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso sí lo pone muy claro, pero no dice los pobres en espíritu. ¿Será que tendrá algo que ver eso? ¿Será que deberíamos entender nosotros que cuando Dios, por medio de su Hijo amado Jesús, está diciéndonos que tú y yo podemos ser felices por ser pobres? Tal vez no en el sentido estricto de la palabra, pero creo esto, y en eso sí estoy convencido. No sé usted si se va a convencer por lo que voy a decir yo, pero lo dejo a usted a su criterio. Convencido yo de que es más fácil reconocer la soberanía de Dios cuando se es pobre que cuando se es rico. ¿Qué piensan ustedes? Y no lo digo solo porque se me ocurre o porque pienso, bueno, la misma necesidad de buscar a Dios, etcétera. No, Jesús hizo una declaración que asustó a los discípulos, los asustó en serio. Porque él se refirió a los ricos y dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Uy, se asustaron, por supuesto. Ellos dijeron, es más, hasta dijeron, si las cosas son así, ¿quién va a ser salvo? O sea, tan complicado. Y es necesario aclarar esa cuestión, porque ¿qué pensaron los discípulos inmediatamente? ¿Un camello de 2 jorobas? ¿De 3? ¿Un camello de qué altura? ¿Una aguja de qué tamaño? Pues lo primero que viene es solamente una aguja, ¿no? Pues, ¿qué será? La más grande, lo que en México se conoce como la aguja de... No recuerdo, no sé cómo le llaman en su pueblo. La de Arria, exactamente la que yo conozco, que es con la que cosen los costales. Y es más o menos de este vuelo. Así que el ojito de la aguja debe ser una cosa así de larga, pero así de delgadita. Solamente entra un hilo ahí de mecate o de yute para coser los costales. Y eso es lo más grande. Entonces imagínate la proporción, un camellote y un ojo de la aguja. Y después, ¿dónde va a entrar? Imposible. No, es más, ya no entra. Porque es más difícil que, o es más fácil que. Si es más fácil que el camello entre, es más difícil que un rico se salve. Pero cuando nos metemos de fondo a la Biblia, hemos de descubrir que la Biblia tiene muchos símbolos y que
gran parte del contenido bíblico tiene que ver con las costumbres y los lugares donde fue escrita la Biblia. Tiene que ver mucho con la educación de los judíos, tiene que ver mucho con su entorno. Y entonces ustedes cuando van a la Biblia van a descubrir el libro de Nehemías, por ejemplo. Cuando Nehemías reconstruye los muros de la ciudad, habla y la puerta de las ovejas, y la puerta de los caballos, y la puerta de no sé qué, y la puerta vieja, y la puerta nueva, y la puerta negra, esa no está ahí. Pero hay 12 puertas, como 12 puertas en Jerusalén. Cada puerta tiene su razón de estar ahí, no todas eran de la misma dimensión. Cada puerta es de tamaño diferente, dependiendo de quién entraba por ahí. La puerta del oriente, la puerta, etcétera, las principales eran enormes, porque ahí entraba la gente con su cargamento para el mercado y toda esa cuestión. Pero la puerta de las ovejas era más pequeña, porque solo ahí traían los sacrificios y por esa puerta se entraba. No podían entrar por otra puerta para ofrecer sacrificios más que por la puerta de las ovejas. Para eso era la puerta de las ovejas. Y según los que conocen esto, dicen que una de esas puertas se llamaba la puerta de la aguja, que era la puerta exclusiva para meter a los camellos, pero no era suficientemente amplia. Es decir, era estándar, de manera que si llegaba un camello demasiado grande para meterlo por ahí, era un verdadero dilema, era un verdadero lío. Y peor tantito si el camello venía cargado. Entonces los arrieros, los que transportaban en camello, así era la ley, tenían que entrar por la puerta que les correspondía. Entonces al llegar con sus camellos y meterse por esa puerta, pues algunos tenían bastantes dificultades, tanto que seguramente algunos ni siquiera podían entrar, tenían que llevarse la carga a la ciudad de la puerta porque el camello no la libraba. Y Jesús aprovechó eso para decir, es más fácil que entre un camello por la puerta de la aguja o de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ya se acabó el dilema, hermanos. Olvídese de la agujita de coser. No hablaba de esa aguja, no era la referencia de esa aguja. Pero en el supuesto caso que fuera, cuando el Señor hace la comparación y la imposibilidad de meter un camello por cualquier ojo de cualquier aguja, está bien aclarado cuando Jesús responde a sus discípulos y les dice, tienen razón, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y eso ya nos saca de cualquier duda. Que quiere decir que cuando un rico se convierte de todo corazón, Dios sí lo va a hacer pasar al reino de los cielos. Pero ese es el milagro, esa es la maravilla. Entonces llegamos a la conclusión de que ser pobre de alguna manera es más simple y más fácil. Reconocer a Dios como Señor, depender de Él todos los días y suplicarle por el pan nuestro ese es precisamente, de cada día. El rico, como dice, ahí tengo para 10 años, entonces, ¿para qué le pido el pan nuestro de cada día si ahí tengo para todo el año? Y no dependen de Dios como dependería el pobre. El pobre que está pensando mañana, quién sabe si iremos a comer. Pero Dios, te doy gracias por el pan de mañana, por el pan de hoy. Y ya mañana será otro día. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, quiero que vean en Lucas, porque Lucas narra también parte de este sermón, pero lo resume. Lucas no lo dice completo, va hablando en un capítulo, luego se brinca, habla otras cosas y vuelve a tomar el tema. Y en el capítulo número 6 de Lucas, capítulo 6, cuando lleguen ahí me avisan, van a descubrir que toma solamente esa parte de las bienaventuranzas del Sermón del Monte y cambia de tema casi inmediatamente. En el capítulo 6, verso 20, toca ese detalle. Viene hablando Lucas, narrando de Jesús sanando a la multitud, etcétera. Aquí no dice y subió al monte y se sentó. Lucas se va al grano con el asunto, y después de el verso 19 que dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía. Y así lo narra Lucas. Pero no dice las 9
bienaventuranzas que aparecen en Mateo, sino, fíjese nada más las que menciona. Les decía, bienaventurados vosotros, ¿quiénes? Los pobres. ¿Por qué? Vuestro es el reino de Dios. Nota que ya no dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Decía, a Lucas no le interesa eso, los pobres en espíritu. Habló al vulgo, al pueblo, a la gente común, y entonces les da la esperanza de que para que no nos quejemos de la pobreza, pues, sino que si el Señor te permitió una etapa de tu vida donde había pobreza, donde no tenías que comer, que vestir, que calzar, pues a lo mejor fue a propósito. A lo mejor Dios lo permitió a propósito, porque tal vez si hubieras vivido en un palacio, nunca te hubieras entregado al Señor. Amén. Tal vez si hubieras vivido en una familia próspera, con negocios y cuenta en el banco y tu propia chequera y tu propia tarjeta de crédito y no sé, pues a lo mejor tú nunca hubieras pensado en ser cristiano. Pero cuando el Señor permite que tú vivas en pobreza y que el día de mañana sea tan incierto para ti en todo, la educación de tus hijos, la comida, el techo, la casa, etcétera, entonces estás dependiendo de Dios todo el tiempo. Y entonces te vuelves dichoso. Amén. Que choca con la manera de pensar de nosotros, porque nosotros pensamos que la dicha está en, como tengo que comer, como tengo que vestir, como tengo que calzar, soy feliz. Pero ¿quién garantiza que la gente es feliz porque tiene eso? Es más, a veces recibimos así unas lecciones de esas exageradas. El que tiene para comprarse 20 pares de zapatos, pero no tiene pies. Qué grave, ¿no? El asunto. Te das cuenta entonces que no depende de las posibilidades de tener. A lo mejor tú andas descalzo, pero tienes pies. Y piensen en otras cosas. A lo mejor esa ilustración cabe en muchos otros aspectos como ilustración, para que no nos quejemos tampoco de las carencias, sino digamos gracias, Señor, porque así te pude conocer. Y gracias también, Señor, porque así puedo depender de ti todo el tiempo, para no olvidarme de ti. Hay gente que no le gusta mucho una oración que se hace en el libro de Proverbios. A mí me encanta esa oración de Agur, donde Agur dice, Señor, no me des riqueza ni me des pobreza, manténme del pan necesario. Y dice la razón por la que pide a Dios eso: no sea que siendo pobre tenga que robar para comer y con eso blasfeme tu nombre. O no sea que teniendo tanto diga, ¿y quién es Dios? Yo estoy blasfemando tu nombre porque estoy desconociéndote. Entonces, Señor, mira, está orando así, Señor, mira, teniendo pan, teniendo vestido, dame solo lo necesario. No me des pobreza, ni me des riqueza. A mí sí me gusta esa oración. Habrá quienes digan, esa es una oración para los mediocres y para los conformistas. No, yo creo que no. Yo creo que es una oración que nos ilustra, que nos enseña a depender de Dios. Una oración que nos evita caer en las garras de la avaricia, de tener, o también de la queja de no tener y estar lloriqueando todo el tiempo y estar quejándonos todo el tiempo. Yo creo que el tener lo necesario, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He tenido abundancia y también he tenido escasez. Y en ambas situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué preciosa palabra, hermano. Así que bueno, qué bueno que nos vamos acá, pero vamos a ver lo que las otras bienaventuranzas que menciona Lucas, para que ahorita que regresemos a Mateo, ya usted las asocie. Después de decir, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, dice verso 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, ¿por qué? Reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo
por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense o alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y ya ve, hasta se adelanta aquí lo que venimos mencionando. Mas hay de vosotros, ricos, porque ustedes ya tienen su consuelo, su mugre dinero, diría yo. No sé si han oído ustedes esa frase hablando precisamente de la situación de muchos ricos pobres, que dicen, pobre gente rica, que lo único que tiene es dinero. Y yo digo, es verdad. Pobre gente rica cuando lo único que confían es el dinero, lo único que tiene es eso, porque les falta salud, les falta amor, les falta paz, les falta cuánta cosa. Y ustedes que han conocido al Señor, nosotros que hemos conocido al Señor, tal vez no tengamos lo que tienen los ricos, pero tenemos otras cosas que ellos no tienen y que valen más. Que valen más. Y por eso es la Biblia, hermanos, para estudiarla de esa perspectiva y decir gracias, Señor, que te conocí a tiempo. Y gracias, Señor, que cada pasaje bíblico a mí me enseña lecciones nuevas y me hace depender de ti todos los días. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 5. Y usted debe descubrir aquí en las bienaventuranzas, y las enumera y encuentra que son 9 veces que dice bienaventurados, aunque hay una bienaventuranza que podría equivaler a 2, o sea, podrían ser las últimas 2 en una sola. Pero hay 9 veces que dice bienaventurados. ¿Pero con qué se asocian estas bienaventuranzas? Se asocian con el carácter nuestro, se asocian con la manera de ser de nosotros. Lo que quiere decir que para ser dichoso según Dios, necesitamos algunas características, necesitamos algunas cualidades. Esas cualidades no llegan en el paquete cuando tú naces. A veces nacemos y no importa la circunstancia, puedes nacer en una cuna de marfil o nacer en un petate. Pero si no eres educado en el temor del Señor, vas a luchar con el orgullo de la misma manera. Hay gente pobre orgullosa, hermano. Orgullosa, que incluso, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, creo que sí, aquí en México se usa mucho, en el DF se usa mucho. Cuando alguien le da un regalo a otra persona, lo que sea, le dicen, no se vaya a ofender. ¿O no se ofende si le regaló esto? ¿Por qué la gente piensa de esa manera? Porque hay gente pobre y orgullosa que sí se ofende. Y por eso la gente me anticipa. No sea que esté ofendiéndolo, ¿no? A lo mejor le estoy dando algo que para mí es muy valioso, pero él dice, para esos mugres agujetas, pues mejor zapatos, ¿no? Y entonces el orgullo hace que rechace aquello y que diga, no, si me estás ofendiendo. Y de ahí, quizá, de ahí viene la idea de que aquí en el DF, en el norte no se usa eso casi, de donde yo soy del norte del país, allá es te regalo y se acabó. Nada de no se voy a ofender y no se ofende si le doy tal cosa. Pero por estos lados sí he escuchado y con mucha frecuencia que la gente anticipa, como pensando en que no vaya a ser que si la vaya a regar, entonces mejor le pregunto para poder obsequiarle algo. Mire, hermanos, hay otro dicho que dice que lo regalado, pues hasta trompadas, hermano. Si viene regalado, no, tampoco, no lo exageremos. Pero la gente piensa de esa manera, ¿no? De esa forma. El asunto es que esas cualidades, esas características, tienen que cultivarse. Por eso el Señor las maneja como las viene manejando, tienen que cultivarse. Si la primera bienaventuranza que estudiamos hace 2 semanas acá es bienaventurados los pobres en espíritu, y llegamos a la conclusión que significa humildes, entonces tenemos que aprender a ser humildes. Es parte de las características que el Señor quiere. Tenemos que aprender a ser humildes, porque también debemos explicar que la humildad no es sinónimo de no tener.
Porque es otra equivocación que tenemos. Vemos a alguien en la calle que el pobrecito está pidiendo limosna, decimos, ¿no? Y tenemos compasión y entonces decimos, es que me encontré una persona muy humilde y le regalé 5 pesos. Pues aguas, hermano, porque ahí por el metro General Anaya en la estación General Anaya del metro, hay un fulano que todas las mañanas pide limosna, pero tiene un cazón. Lo acaban de ventanear, incluso. ¿Sí? O sea, se lleva, dice que en promedio diariamente, en promedio, se lleva entre 800 y 1500 pesos diariamente. Ya lo quisieran más de 4 aquí, hermanos. O lo quisiéramos, pues, lo quisiéramos. Y entonces tú vas caminando por el metro o en la estación afuera y ves, ay, qué persona tan humilde. No, qué chasco nos llevamos. Ese no es humilde. Ese es un sinvergüenza. ¿Me estoy explicando? Hay cuidado con la humildad. La humildad debe ser parte de nuestra forma de ser, nuestro carácter. No de la apariencia, hermano. No es la apariencia. Yo puedo venir de traje, como acostumbro a hacerlo en la iglesia, como pastor, venir de traje y ser humilde. Pero también puedo correr el riesgo de venir de traje porque soy demasiado altivo, orgulloso, soberbio. ¿Me estoy explicando? Entonces, si la Biblia a mí me dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, yo quiero ser del reino de los cielos. Y si quiero ser del reino de los cielos, necesito aprender a ser humilde. Aunque tenga auto, aunque tenga casa, aunque tenga buen trabajo, aunque tenga buen sueldo, aunque tenga buen guardarropa, necesito ser humilde. Si quiero ser dichoso, según Dios. Porque es la dicha según Dios, la felicidad según Dios, es la bendición según Dios, tiene que ver con la humildad. Y luego la segunda bienaventuranza, que también pasamos ya por ahí, era bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Ellos recibirán consolación. También ahí podemos equivocarnos. No es simplemente el hecho de llorar, porque eso lo hacen los artistas requete bien, hermanos. Un experto, usted ve una novela, ve una película, ve una obra de teatro y no sé si a usted lo hizo llorar Pepe el Toro, seguramente a más de 4. A más de 4 los hizo llorar Pepe el Toro, pero Pedro Infante salía del estudio y ¿cuál? Él quería hacer llorar a la gente y los gritos que pegaba por el torito y esa cuestión, pues la gente se conmueve, pero es pura pantomima. ¿Me estoy explicando? Esos no son los bienaventurados, por supuesto que no. Cuando dice el Señor, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, son los que sufren, los que padecen, los que son afectados, los que son heridos, los que son lastimados injustamente. Esos son los bienaventurados. Aquellos que lloran por persecución cristiana, aquellos que lloran por alguna situación complicada en la vida y que solo Dios puede ayudar, y aquellos que lloran reconociendo que solo el Señor tiene la capacidad de enjugar nuestras lágrimas. Porque lo que te hace bienaventurado es precisamente eso. O sea, qué maravilloso llegar a Apocalipsis, al final de la Biblia, y encontrar, ahí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Por qué? Dios enjugará las lágrimas de ellos. Enjugar es secar las lágrimas para ya no llorar más. Cuando ves ese cuadro de Apocalipsis, dices, lo asocias con esto y no te queda otra más que reconocer y decir, gracias Señor, porque ahora entendí por qué dijiste bienaventurados los que lloran. Ahora, si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿alguna vez ha sido consolado? ¿Qué me va a decir? Bueno, consolado de Dios, porque igual, la consolación puede ser relativa. Consolado de Dios.
¿cuántos me dirán, pastor, a mí me ha consolado el Señor más de una vez? Porque sí he llorado de tristeza, he llorado de dolor, he llorado de angustia o por angustia, he llorado por las injusticias de los hombres, he llorado por eso, pero en eso viene el Señor Jesús, me apapacha, porque así es Él, me apapacha, me abraza, me palmea, y casi como la mamá que agarra a su bebito en brazos y le dice, ya, a la ruru niño. Y casi así, hermano. Yo a veces hasta me lo imagino que Dios está arrullándonos y golpeándonos ahí el pecho suavemente. Ya, no llore, ya. Tranquilo, aquí está seguro, aquí está su mamita, y ella lo protege, ella lo va a guardar, y poco a poco el niño va dejando de sollozar. Ya ven ustedes cómo empiezan a grito abierto, y después ya nada más están... Y se les va quitando hasta que se quedan dormidos, exactamente, descansan y luego despiertan con una sonrisota. Para mí esos son los cuadros más ilustrativos de lo que Dios hace con nosotros. Bienaventurados, felices los que lloran, porque recibirán consolación. Pero ese tipo de llanto y esos momentos del llanto, no llorar de coraje, porque eso no van a ser consolados, van a recibir 4 chicotazos. Sí, en la promesa no es para los quejumbrosos y para eso, no. La promesa es para los que padecen, para los que sufren, pero injustamente, para eso es la promesa. No para el niño berrinchudo, porque también los hay. Y a ese niño berrinchudo ni modo que mamá le diga, ya mi chiquito, no llore y todo va a estar bien. No, lo agarra y lo voltea y vámonos. Ahí te va, ¿eh? Se le quite lo berrinchudo. ¿A poco no lo hicieron, hermanas? ¿A poco no lo han hecho con sus hijos, sus hijas? Tal vez ahora ya están grandes y digan, pues ya ni me acuerdo, pastor. Pero seguro cuando eran niños, niñas lo hicieron, porque no podemos tolerar el berrinche de los niños aferrados ahí. Quiero ese juguete y es Navidad y me lo compras porque me lo compras. Y se tira en el piso ahí en Bodega Aurrerá o no sé dónde. Y ahí está, y la mamá no sabe qué hacer. Y algunas mamás yo veo cómo sufren y cómo padecen y no hacen nada. Pero a otras sí las he visto agarrarlos, darles 2 nalgaditas y santo remedio. Así que no es esos, los chillones que van a ser consolados, no son esos. Los que lloran y van a ser consolados, insisto, son los que padecen por causa de la justicia, o sea, de injusticias. Esos son los que van a ser consolados. Y ya le dije, más de 4 aquí entendemos perfectamente lo que significa ser dichoso cuando Dios trajo su consolación. Amén. Incluye también cuando se muere un ser querido, hermanos. También está incluido ahí, en el paquete. Porque es un dolor natural, porque es una sensación natural. Y porque Dios sabe que cuando un ser querido se nos va, pues lo sentimos tanto, ¿no? Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Dios consuela. Consuela igual de 1000 formas, hermanos. El apóstol Pablo, citando a los corintios algo de la consolación, le decía, gracias a Dios que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, la efectividad de la consolación entre nos es cuando tú has sido consolado por Dios. Entonces tienes la capacidad de consolar a otros. La tercera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que si la primera bienaventuranza tiene que ver con el carácter en cuanto a humildad, la segunda tiene que ver con en cuanto a dependencia o impotencia. Tú lloras cuando ya no puedes hacer nada. Tú lloras cuando reconoces que eres débil. Tú lloras. El apóstol Pablo también lo menciona muy bien en su experiencia personal, porque él dice en una de sus cartas, dice, me fue dado un aguijón en mi carne para que no me exaltase sobremanera.
un aguijón. Así le llama él a su experiencia. Y sobre ese aguijón le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. Y Dios me dice: Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Y entonces Pablo llega a la conclusión, y lo dice claramente ahí en Corintios, lo dice: entonces descubro que cuando soy débil, resulta que soy fuerte. Porque es cuando Dios perfecciona su poder en mi debilidad. Cuando tú y yo aceptamos que no podemos, lloramos para ser consolados. Y luego la otra, los mansos, la mansedumbre, que es muy similar a humildad, pero no solamente tiene que ver con humildad, porque la humildad tiene que ver con relación a Dios, más que con relación a los hombres. Y la mansedumbre tiene que ver más con relación a los hombres que con relación a Dios. O sea, la mansedumbre la manifiestas más cuando aguantas, cuando soportas, cuando toleras a la gente, cuando, vaya, te hacen cosas y tú no puedes reaccionar porque eres manso. ¿Saben cuándo fue el momento que se dijo de Moisés que era el hombre más manso en la tierra en su tiempo, en su momento? ¿En qué momento sucedió? Porque deben saber que a Moisés, en la Biblia dice claramente: y no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. El asunto es, ¿en qué momento se dijo eso? No fue cuando estaba en Egipto, por supuesto, allá qué mansedumbre ni qué nada de Moisés, y se agarró a trancazos con un egipcio y lo mató. ¿O no? Si pensamos en el desierto, cuando llegó a defender las hijas de Jetro, también se agarró a golpes con más de 4 pastores ahí, los hizo correr. Y tú dices, ¿qué mansedumbre tenía Moisés ahí? Ninguna. Y ves muchos cuadros de Moisés en el camino y vas a encontrar que Moisés no era una monedita de oro, pero al paso del tiempo, Dios fue tratando con él. Y un día, pues no se le ocurre a su hermana y a su hermano ponérsele al brinco a Moisés. María se llamaba, María, pero había otra forma de decirlo, Miriam, María, pero Miriam en la Biblia, y Aarón su hermano. Se acercaron con Moisés y le reclaman, porque además eran mayores que él. Y tal vez se sintieron con el derecho de reclamarle, de decirle, bueno, ¿qué nada más tú tienes autoridad para mandar y nosotros qué? Y en eso de cuestionarlo sobre eso, le sacan los trapitos de, además, te casaste con una mujer negrita. Porque parece que el problema también era la mujer, la cuñada de Miriam y de Aarón, no les caía bien, porque era de color. O sea, para que no sepas que esos problemas familiares no son nuevos tampoco. Eso de la historia viene ya el conflicto ahí. Y se le pusieron a Moisés. Y le reclamaron estas 2 cosas. Y Moisés, calladito. Fue cuando se dijo, no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. No reaccionó. No trató de demostrar que Dios lo mandó y todo, no, nada. Simplemente guardó silencio. ¿Saben qué ocurrió? Que interviene Dios. Cuando tú y yo somos mansos, le damos oportunidad a Dios intervenir. ¿Qué ocurrió? Que le dio lepra a Miriam, a la hermana. Así de buenas a primeras se ve la piel y lepra era una enfermedad mortal, era como cáncer. No había remedio para la lepra. Y de repente María está leprosa. Y Moisés era tan manso que todavía fue a orar por su hermana para que Dios la sanara. Cualquiera se hubiera dicho, qué bueno que le dio lepra, para que se le quite.
porque así somos los seres humanos naturales, normales, reaccionamos de esa manera. O sea, si alguien nos trata de hacer daño y luego el daño se le revierte y lo vemos y decimos, eso le pasa y qué bueno para que se le quite. No, con Moisés no. Cuando vio a su hermana con el efecto de habérsele levantado a la autoridad, de haberlo cuestionado sobre su matrimonio y toda esa situación, Moisés va y ora por su hermana. Y Dios oye a Moisés y la sana y le quita la lepra. Pero eso sí, como cuando Dios te defiende, Él pone las reglas, ¿estamos de acuerdo? Él pone las reglas, tú no. De Moisés tal vez dijo, bueno, ya está sana, vámonos a seguir el camino, todo bien, no hay problema, ya los perdoné, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Pero Dios dice, espérate Moisés, hay que quedarse en el campamento por lo menos 7 días, porque la mujer no puede estar en el campamento así nada más porque sí. Así que se vaya al monte 7 días, como de castigo a la soledad del desierto, y allá permanezca 7 días, y luego regrese y entonces continuamos el camino. Cuando Dios te defiende, cuando tú le entregas tus cargas al Señor y eres humilde, cuando eres manso, Dios se encarga. Dios se encarga. Por algo está escrito en la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Amén. Así, pero hay que aprender a ser mansos. Hay que aprenderlo. Uno no está muy dispuesto a que le carguen la mano. Uno no está como muy dispuesto a que lo critiquen y digan de cosas y guardar silencio. Hace unos días le platicaba que yo tuve ganas de reaccionar a un mensajito que me mandaron por ahí. Y sí, yo tenía ganas de contestar porque el mensaje era así como un reclamo de alguien que ni viene al centro de fe, nada tiene que ver con el centro de fe, pero como ve mi perfil en internet, entonces me manda un mensaje y me pone ahí que qué tipo de pastor soy, que no sé qué, y bueno. Y yo quise reaccionar y tenía con qué reaccionar. Los primeros pensamientos era, ahorita yo le digo de cosas también, pues ¿qué me cuesta? Primero, la personita que está haciendo esto ni siquiera pone nombre propio en su mensaje que me mandan. Yo no conozco, no hay fotografía de él, la mía sí está ahí. Entonces para empezar yo le diría, pues eres un falso, o sea, no das la cara, tiras la piedra, escondes la mano. Yo pudiera haber reaccionado de esa manera, pero cuando yo estaba pensando en eso, el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, hey, quieto, aquí se trata de ser mansos y humildes de corazón. Y yo luchando con mi carne, luchando con mi naturaleza humana, luchando con mi reacción, y dije, Señor, ¿qué hago entonces? Pídele una disculpa, me dijo el Señor. ¿Pero por qué? Pensé yo. Si Él me está ofendiendo, ¿por qué tengo que pedir una disculpa yo si Él me está ofendiendo a mí? Yo ni lo conozco y me está ofendiendo, ¿por qué tengo que pedir una disculpa? Pero el Espíritu Santo cuando te dice algo, hermano, hay que hacerlo, con todo y que no lo entiendas y todo. Y efectivamente yo doy respuesta a lo que me escribió y le pedí una disculpa. Le dije, ora por mí para que Dios me ayude a entender cómo debo ser y cómo debo hacer las cosas. Eso hace como 4 semanas atrás. No he tenido la respuesta hasta este momento. Eso yo le llamo el bozal de oro que dice la Biblia. Le cierras el pico, como dice la palabra, vence con el bien el mal. ¿Cuesta? Uy, que si cuesta, hermanos. Por eso precisamente hablamos del carácter. Cuesta que te humilles, cuesta que reconozcas, cuesta que aguantes, pues. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Y no habla de esta,
habla de la nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra nos pertenecerán a los humildes, a los mansos y a los que lloramos dependiendo todos los días de Dios. Amén, hermanos. Creo que hoy lo estoy poniendo a pensar bastante, Veo sus rostros y estoy observando que como que están tratando de digerir el mensaje, es decir, como que se están acordando de ustedes en algo, ¿no? O como que están pensando, uy, tengo que corregir aquí, tengo que hacer lo que dice la palabra. La cuarta, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre, pero no de pan. Los que tienen hambre y sed, y no de agua. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta promesa maravillosa. No sé si ustedes sepan, seguramente que más de 4 sí, pero lo voy a comentar para los jóvenes, para los que no tienen memoria histórica, porque luego de repente pasan cosas y pues eres tan chamaco que no le pones atención, que no te das cuenta de lo que pasa en el mundo. Pero hace como unos 6, 12, casi 18 años atrás, cuando un candidato a la presidencia de la República Mexicana llamado Colosio, o sea, apellidado Colosio, se llamaba ¿cómo? Don Luis Donaldo Colosio. Pues si algunos de ustedes están chamaquitos y otros ni habían nacido. Luis Donaldo Colosio tomó como bandera de su campaña política este versículo. Y donde él se paraba, hablaba de los que tienen hambre y sed de justicia. Y él ofrecía que van a ser saciados. Claro que él estaba pensando en el gobierno y pensando en una oferta de gobierno, pero toma el texto bíblico, tal cual, el texto bíblico. Y estoy seguro que Colosio conoció del Evangelio. Y estoy seguro que conoció la palabra. Y estoy seguro que por eso apeló precisamente a esta situación. ¿Ya ven lo que le costó? La vida. Le costó la vida, o sea, su propuesta le costó la vida. Ustedes lo saben cómo murió Luis Donaldo Colosio. Ahora, no quiero atribuirle la muerte exclusivamente a esto. O sea, la cuestión de la política es, ustedes saben, es sucia la política. Pero en el caso de que él haya tomado como bandera por convicción personal y que tenga que ver precisamente con la convicción de ustedes y mía, que digamos, Señor, si por causa de la justicia, por causa del bien, por causa de no a la mentira, de no a la deshonestidad, de no a todas esas cosas, me van a matar, seré bienaventurado. Porque la bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿En qué sentido saciados? Lo mismo que veníamos ya diciendo. Cuando Dios se encarga de hacer justicia donde a ti te hicieron injusticia. Amén. Porque nosotros tenemos que plantarnos firmes con relación a nuestras convicciones, aun cuando la gente sea injusta en lo que diga de nosotros. Y como es injusta, nosotros tenemos hambre y sed de, claro. No sé, ¿a usted cómo le ha ido en la cuestión de herencias familiares o relaciones familiares con ese asunto? Pero aquí en ese fe yo he conocido cada caso y cada dificultad en ese sentido. A más de un hermano lo han despojado de su herencia, su familia, sus hermanos, sus tíos, no sé quién, con engaños y con todo, solo por el hecho de ser cristianos. Y los despojan de sus herencias. Y ellos entonces terminan diciendo: tengo hambre y sed de justicia. Cuando vamos a la Biblia, yo eso lo digo así con plena convicción. Toda esa gente que ha sido despojada injustamente de eso va a tener la saciedad de justicia de Dios. Y a quienes afectaron a esa persona,
van a tener que vérsela con Dios. Y hay de aquellos. Hay de aquellos que cuando Dios los agarre para hacer justicia en favor de los afectados, no puedan apelar ni siquiera a su misericordia. Porque está escrito en la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y horrenda cosa es eso, cuando Dios agarra para castigar y que ya no hay remedio. Cuidado, hermano, cuidado. Entonces, la hambre y sed de justicia vienen precisamente en razón de cuando te han explotado. Como persona, como trabajador, como obrero, como esposa, como marido, qué sé yo, y que tú dices, no me puedo defender, como el mundo no me puede defender. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, voy a sufrir el agravio. Voy a sufrir el agravio. Cuando sufres el agravio, Dios se encargará de la justicia de la que tiene sed. Porque sufres el agravio, por supuesto, y dices, bueno, así puedo dejar las cosas. Pero hay un hambre y sed de Señor, por favor, haz justicia en esta situación. Hay una necesidad interior que clama a decir, Señor, y lo decimos literalmente, es que no es justo. No es justo que me hayan hecho esto. No es justo que me hayan tratado así. No, y eso es hambre y sed de justicia. Bueno, amén. Hasta ahí déjalo. No lo hagas por tu propia mano. Deja que el Señor haga la justicia. Y Él va a saciar esa necesidad. Y Dios nos guarde de pensar en ideas como el que haría el último ríe mejor. No, tampoco, porque eso es una señal de venganza. No. Dejemos que Dios intervenga y ustedes y yo descansemos. Le platicaré una anécdota personal. Mire, mi familia toda es convertida al Evangelio, mis hermanos y hermanas. Ya la tercera generación, la cuarta generación más bien, están teniendo algunas dificultades porque los chamacos se alocan y de repente se olvidan de sus raíces y de lo que les hemos enseñado. Pero la familia, mi padre, mi madre y todos mis hermanos y hermanas convertidos todos. Pero no significa que somos santos con aureola en la cabeza y cosas por el estilo. Somos santos en el sentido de Cristo, pero somos humanos acá. Y un día, yo tuve una dificultad con una de mis hermanas con relación precisamente al asunto de las herencias. Porque entonces mi hermana me reclamaba una parte de un terreno que mi papá nos dio. A cada uno le dio su pedacito y toda esa cuestión. Yo sabía cuál era la parte mía y ella empezó a reclamar que no, que yo es más lo mío, que no sé qué. Y entonces yo le dije, mira, no tengo ningún problema. O sea, si tú dices que es tuyo, quédatelo. O sea, yo no tengo ninguna ambición, ningún problema. Yo acepto porque pues aprecio a mi padre y si me lo está dejando, pues amén. Y lo valoro y lo quiero, por supuesto. Pero si eso va a ser un motivo de problema, entonces mira, así lo dejamos. ¿Quién creen que ganó? Cuando ella vio mi actitud, la desarmé. La desarmé y dijo, no, ¿cómo crees? Pues entonces. Y ya solita dejó de pelear y ahí está el terreno. Bueno, con decirles, hermanos, que Dios nos recompensó a mi esposa y a mí después de esa situación. Que en el terreno en cuestión resultó que había agua allá, se hizo un pozo profundo y es el único lugar de todos los terrenos donde había agua. Y eso vino después de. Para que se animen, hermanos. Cuando la Biblia te dice hacer algo, tomar una actitud, te lo recompensa y Él hace justicia y la hace bien. Perfectamente la hace, mis hermanos. Entonces, las bienaventuranzas no están ahí solo para adornar el relato bíblico, están ahí para decirte lo que Dios puede hacer contigo cuando tú y yo estamos dispuestos a cultivar un carácter como Él está esperando. Mansos, humildes, sencillos,
dependientes del Señor, considerando que si Él nos los alimenta, nos morimos de hambre, pero como dependemos de Él, Él saciará nuestra sed y nuestra hambre. Y lo siento mucho porque ya se acabó el tiempo. Después continuamos con este estudio. Vamos a dejarlo ahí. Nos quedan todavía como 5. Vamos en la 4. Faltan 5 para terminar este pasaje bíblico. Así que vaya haciendo planes para que, tal vez no el próximo martes, quizá el martes no, pero el siguiente martes, ya empezando el año, que sería, pues va a ser el día primero, el martes primero, porque el día 31 tenemos la velada, es lunes. Pero no vamos a suspender la actividad del martes. O sea, que nosotros tenemos la velada toda la noche del lunes, amanecemos el martes acá, nos vamos a descansar un ratito y en la tarde regrésate al culto. Amén, hermanos. Y ahí seguimos con las bienaventuranzas y va a haber, parece que el Señor hasta acomoda las cosas de que de repente las enseñanzas hasta van subiendo de tono, van subiendo y se van poniendo más interesantes cada vez. Así que póngase de pie y vamos a orar y agradecerle a Dios. Y voy a aprovechar el viaje, dice, aprovechando la historia, aprovechar el pasaje y decirles, mis hermanos, anímense con estas promesas. Si ustedes han sido personas que han padecido mucho, esa es la oportunidad de ser felices, porque pueden ser consolados. Si usted ha sido una persona que ha tenido muchas carencias, ha sufrido terriblemente hambre, desnudez, peligro, espada, como decía Pablo, ustedes son candidatos a ser dichosos. ¿Por qué? De ustedes y mío es el reino de los cielos. Si ustedes han sido víctimas de injusticia, alégrense, porque es cuando Dios va a hacer justicia. Alégrense, porque la bienaventuranza es eso, sean felices, porque Dios va a cambiar la circunstancia. Si ustedes han sido personas que por su mansedumbre les han cargado la mano en el trabajo, les han cargado la mano en la escuela, les han cargado la mano los vecinos, porque como es tan humilde, es tan manso el hermano o la hermana, pues ahí le cargan la mano. Pues alégrese, porque de los mansos es la tierra en heredad. Dios lo promete, es su palabra. Y como ya dijimos más de una vez aquí, el cielo y la tierra pasarán, estas palabras no pasarán. Todo lo que está escrito tiene su cumplimiento. Cierre sus ojos, por favor. Y si usted esta noche dice, pastor, Dios me ha hablado y yo necesito que Jesús defienda mi causa. Necesito que Jesús levante mi ánimo. Necesito que Jesús consuele mi corazón. Necesito que Jesús defienda las injusticias por las que he estado pasando. Si necesitas esa oración, levanta tu mano y vamos a orar en este momento y vamos a decir, Señor, aquí estamos, dependiendo de ti, mansos y humildes de corazón. Padre nuestro, te doy gracias. Gracias por esta palabra y gracias por hablarnos ahí al corazón, ahí donde necesitamos, Señor. Y también por corregirnos, porque tal vez muchos de nosotros hemos batallado con el carácter. Hemos sido violentos, hemos sido peleoneros, hemos sido altivos, hemos sido orgullosos, hemos sido soberbios y ahora estamos aprendiendo lo contrario. Ahora estamos aprendiendo a ser humildes, estamos aprendiendo a ser sencillos. Estamos aprendiendo, Señor, a dejar las cosas a ti. Estamos aprendiendo a no tomar venganza por nuestra propia mano, Señor. Estamos aprendiendo a descansar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a someter esta carnalidad a tu voluntad perfecta, Señor, y a ver tus maravillas, a ver tus milagros. Padre bendito, extiendo mi mano a mis hermanos en este auditorio y te suplico por cada uno, hombres y mujeres, Señor, aquí. Y te ruego, Señor, que tú traigas la consolación a los que han llorado,
a los que están llorando ahora, allá en su ser interior. Aquellos, Señor, que han sido víctimas de alguna situación, algún maltrato emocional, físico, algún maltrato de otra naturaleza, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que traigas tu consolación. Y en cada caso particular, Señor, en cada necesidad personal, trae, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir hambrientos y sedientos de justicia, para que tú, Señor, hagas justicia. Para que tú seas, Señor, quien haga esa justicia. Para que tú, Señor, sacies nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquellos hermanos que han sido explotados en su trabajo, que les pagan mal, que los hacen trabajar mucho, Señor, te pido que tú hagas justicia y que sacies esa necesidad. Aquellas mujeres, Señor, que son violentadas por los maridos, son violentadas por la familia, Señor, y han sufrido menosprecio en casa, sosténlas, Padre. Sosténlas en el nombre de Jesús. Cualquier persona, Señor, que ha sido víctima de alguna circunstancia de esta naturaleza, trae, Señor, tu fuerza, tu poder y tu defensa, Señor. Trae tu gracia para que ellos, cada uno, experimenten que tú no nos dejas y no nos desamparas. Bendice a todos, Padre, bendice a todos, te lo pido. Y gracias, Señor, por estas enseñanzas de tu palabra tan preciosas. Enseñanzas, Señor, que dejan huella en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que nos van a guiar en el camino, Señor, llevándonos por donde quiera, Señor, con la bendición tuya. Bendice y prospera, Señor, el entrar y salir de mis hermanos en este auditorio, en su casa, Señor, guárdalos de todo mal. Y gracias también por todos los que han estado ofrendando, los que han diezmado, los que han apoyado tu obra, Señor, los que han invertido en tu reino, Señor, en ofrendas y diezmos o primicias o donativos especiales, Señor, recompensa en gran manera su esfuerzo. Y gracias, Dios, por estar con nosotros. Guarda, Señor, la vida de mis hermanos, la de su familia y otras peticiones, Señor, que ellos tengan, tómalas en consideración también, Padre, según tu buena voluntad, y que nadie se vaya de aquí sin la seguridad de que hemos estado contigo en tu presencia y que tú has contestado ya nuestras peticiones, has respondido a nuestras necesidades. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dijo, amén. Con eso terminamos. Solo los que no han dejado su ofrenda